Muy buenas tardes, hola a nuestros queridos oyentes, a nuestros auditores, a nuestros televidentes, como se decía antes, bienvenidos nuevamente a un capítulo más del podcast Renacentista Postmoderno, aquí con Chalo Guerrero desde el Maule. Hoy nos acompaña el profesor Gonzalo Leiva Quijada, quien es doctor, especialista en historia del arte, en historia también, y nos va a explicar el concepto principal de este programa también, porque nosotros patudamente nos pusimos renacentista postmoderno, que nació de un chiste. El profesor nos va a contar hoy día qué es la posmodernidad, cómo nace, cómo se desarrolla, qué significa y los conceptos que van ligados, los artistas principales. Profesor Gonzalo, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Yo feliz de colaborar con este podcast, con este nombre tan auspicioso. Sí, le contaba fuera de audio, de grabación al profesor, que cómo surgió de un chiste, pero pega, quedó bonito al menos, llama la atención. Profesor, antes que empezara la parte más técnica, cuéntenos quién es usted, cómo se formó, qué carrera estudió, hagan un breve Ya, resumen de su historia. bueno, yo entré muy joven a la Universidad de Chile, estudié filosofía. Y como en tercer año filosofía me di cuenta que me gustaba mucho, pero que me sobraba tiempo y me iba bien. Estaba enamorado y eso es muy, muy importante cuando uno está estudiando. eh, y me puse a estudiar historia. Entonces hice paralelo, historia, filosofía, las terminé las dos y después quise seguir estudiando y estudié la licenciatura en estética en la Católica. Ah, y mi tesis la hice con Milan Ivelic, en ese momento director del Museo de Bellas Artes. Entonces, a partir de ahí, yo comencé a meterme en el mundo del arte y mi tesis, precisamente con Milan, fue sobre posmodernidad en Chile. Entonces, me fui involucrando con los autores, eh, conociendo la filosofía que después se proyectó en que muchos de esos autores fueron profesores míos en el Colegio Internacional de Filosofía en París, porque me fui a estudiar un doctorado en historia en la Escuela de Alto Estudio en Ciencias Sociales. Eh, Eso, entonces tuve por un lado una formación estructuralista, formal, en lo humanista, en los clásicos, y por otro lado una línea de investigaciones justamente fuera de ese ámbito. Entonces fue poderosa esa mezcla para mí, muy joven, con un espíritu inquieto, abierto a discutir, a conversar. Bueno, y ahí conocí a Derrida, a Lyotard, a muchos personajes que estaban reflexionando sobre comunidad desde la cultura postestructuralista francesa. Eso es grosso modo y mi tesis en París fue sobre fotografía, que es una de mis grandes pasiones, y aproveché el tiempo de tomar algunos cursos de la Escuela del Louvre sobre el siglo XIX, que es en realidad un siglo que me apasiona. Em, y a partir de ahí, bueno, seguí investigando, volví a Chile a trabajar en el Museo Histórico Nacional. Trabajé muchos años
Y de ahí me puse a hacer clase en la universidad, pero lo más importante es hacer libros, a investigar y que esto apareciera, muchos libros que dieran a conocer eh, temas como grandes lineamientos que me interesa poner en valor y sobre todo reflexionar. Eso. Yo creo que en esa línea después me fue a Nueva York y ahí estudié un postdoctorado en la Universidad de Nueva York en la línea de estudios críticos, que ya es un pensamiento claramente postmoderno. En un lugar, además de referencia de este tipo de pensamiento ya como fuera de la norma que el estructuralismo había establecido. Eso grosso modo. Igual bonito tener esas dos visiones, digamos, bueno, que siempre parece que se mantuvieron. Estudió dos Sí, carreras, después tuvo esto del estructuralismo, digamos, que Marc Bloch, ¿no es cierto? Como por escuela de supuesto, análisis, y, pero la paralelo el escuela anual. posmodernismo, digamos. O sea, estuvo siempre como entre lo dionisiaco y lo polinio, digamos. Por hacerlo como... Bueno, pareciera que todos estamos en esas Sí. dos, podríamos decir, estructuras, y que algunos tienden a una y otros tienden a otra. Pero como decía Aristóteles, la virtud es el equilibrio. Ahí se encuentra la armonía, ¿no? La felicidad. Dentro de esa trayectoria que usted nos acaba de describir, ¿se queda con algún maestro en específico con que lo haya marcado para bien, igual para mal, o por su ejemplo, o por su obra? A ver, en Chile tengo el recuerdo maravilloso de mi profesora estética, María Luisa Hortal, en la Universidad de Chile, de la cual fui ayudante, y también el profesor Humberto Giannini, personajes destacados Mm, del pensamiento que me interesa a mí, o sea, de las matices, de los matices, de las búsquedas originales. Hay una persona que me interesó, no es un personaje que me haya marcado, pero yo sentí que aportaba mucho en su metodología eh, y que Julio Retamal. Julio Retamal, siendo muy lejos de mi estructura, logró cautivarme con un método propio y eso lo valoro. Eso en Chile. Y después, por supuesto, tengo gente que reconozco su valor por sus libros, como Julio Pinto, como personajes que, bueno, Gonzalo Vial, por ejemplo, fue un personaje que me causó impresión, eh, pero como les digo, me interesa surfear mm, entre estos personajes. Ahora, en Francia, eh, el personaje, curiosamente, que a mí más me marcó fue un profesor que se llama Jacques Legoff y que me fascinó. O sea, de verdad ha sido el personaje que a mí más me impactó del punto de vista de la conformación histórica. Eh, Porque él hacía arte y percepción medieval. Entonces, mm. no tenía nada que ver con lo que yo investigaba, pero sus clases eran un placer, o sea, brillante. Lo mismo me pasa con
Hubert Damisch, que es el profesor de estética, que teníamos como ayudante a Georges Didi Habermas, y que era un gran momento también. Y después tuve seminarios específicos de especialización, donde la figura de Clifford Geertz, por ejemplo, el antropólogo, fue un momento extraordinario, muy, muy potente. De Rosalind Krauss, que hace en Colombia, pero que yo justo la tuve en un seminario, y de Humberto Eco. Humberto Eco para mí es el maestro, o sea, de verdad, un personaje que se podía mover por diversos temas y relacionarlos. O sea, eso me parecía fascinante. Hizo un seminario de cine italiano y, y estética escolástica. Entonces, de verdad, brillante, brillante. Y claro, eso es lo que me gusta. Me gusta unir mundos que no necesariamente conviven en la vida real, porque esa es la labor intelectual, Mm, atreverse, hacer esto. metacognitivamente, Buenísimo. lograr síntesis propias. Bueno, En, eso, dentro de esa escuela estructuralista y la formación francesa, bueno, me acuerdo, o sea, yo no he estudiado historia, tengo otra formación, pero está el profesor que habla de la larga duración, Brodel, Brodel, Fernand Brodel. Fernand Brodel. Mm, En ese contexto, usted recién mencionó un profesor que hacía estética medieval. ¿Considera que ese análisis de la larga duración, que hay elementos que van continuando a pesar de los cambios, digamos, y se han sí, mantenido? ¿Eso, sí. eso le pareció interesante? ¿Fue eso lo que A también... mí, claro, todos los profesores de la École eran exalumnos de Brodel, entonces todo- por lo tanto estaban impregnados. A mí me tocó todavía esa generación. De hecho, yo fui porque me aceptó un discípulo de Brodel, y que por desgracia se transformó en el presidente de la École. Entonces, por lo tanto, no pudo seguir siendo mi profesor guía. Eh, y él, claro, le daba una particular importancia a esta de la contemplación histórica, así como de la larga duración, 100 años, viendo qué marcas de la historia se van repitiendo, replicando, ampliando y modificando, pero a partir de una raíz. Entonces, el análisis estructural y el análisis coyuntural eran fundamentales para entender un fenómeno cualquiera. Buenísimo. Profesor, ahora, yendo un poco más a lo técnico y lo que pedí la entrevista, y vamos a volver a los otros temas que usted acaba de hablar, pero ¿qué es el posmodernismo? Porque yo recuerdo las clases que tuve con ustedes que nos hablaba de la posmodernidad había partido o se había originado, ¿no es cierto? Estoy citando de memoria. Básicamente por tres cosas: la bomba atómica, la separación del átomo y la Shoah, ¿no es cierto? Estos eventos habían conmocionado a la humanidad y eran como el gatillante de esta posmodernidad. Pero usted nos podía explicar qué es la posmodernidad. eh, es una nueva sensibilidad que se gesta tras la deflación del proyecto de la modernidad. Es decir, ¿Cómo que la se... modernidad surge el siglo XVIII como un proyecto racionalista que va a lograr avances en las disciplinas científicas, y que promete la felicidad sobre la tierra. Eh, es un proyecto utópico, es un proyecto
proyecto fascinante porque la crean una serie de filósofos muy importantes en la línea alemana y francesa. En el 18 eh, se, se establecen marcas evidentes el siglo XIX, es decir, el siglo industrial, donde se ven las aplicaciones de esta modernidad en la industrialización y los ciclos económicos que se empiezan a gestar. Pareciera que todo fuera en esta idea del progreso, que es una idea de la modernidad, increciendo. Pero llega un momento donde esa posibilidad de ser feliz se volatiliza. ¿Por qué? Porque la razón humana crea monstruos, eso lo decía Yoga, o sea, Goya. Entonces, por lo tanto, eh, pensar lo que se creó en torno a la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, el sistema, digamos, de producción de la muerte, la maquinaria de la muerte, la Shoah o el Holocausto, la bomba atómica que resume la sofisticación extrema de la razón humana y finalmente una decadencia, un sinsentido que queda tras la irrupción de este existencialismo en la cultura occidental. Entonces, frente a esto, hay muchos autores jóvenes en la década del 40, 50, que empiezan a plantear que la modernidad se ha acabado. Y bueno, eh, se gesta en torno a esto la escuela postestructuralista y ahí el personaje clave es Jacques Derrida, justamente con su propuesta deconstructiva. Y eso se gesta en los 60. Ya él llega a la universidad, él tiene cátedra y comienza junto con otro personaje que ya estaba irrumpiendo, que era Foucault. Mm. Foucault tenía una lectura nietzscheana de la cultura, entonces, por lo tanto, había establecido los organismos de control del poder para dominar a las personas. Bueno, los sistemas carcelarios, los manicomios, las escuelas lugares de aprendizaje, pero por sobre todo lugares de contención. Entonces, frente a esta idea de libertad que aparentemente soñaba la modernidad, nos vemos enfrentados a señales de cooptación, de limitación, de sinsentido. Entonces, ahí hay que redefinir. Ahora, de la perspectiva de la teoría, se crea esta escuela, pero bueno, nosotros siempre fuimos, Latinoamérica, marginales de todo este proceso. No existíamos. Entonces, lo interesante es que en los 70 en América Latina se gesta un pensamiento postmoderno. Y eso lo encuentro como un gran momento para América Latina para pensar lo que significa ser latinoamericano, pero por sobre todo lo que significa darse una oportunidad de construir epistemologías desde acá.
Y en ese sentido, Ronald Kay, Nelly Richard, García Canclini, Leopoldo Sea, Ángel Rama, etcétera, etcétera, ya sea teórico, artista, comienzan a gestar un pensamiento postmoderno latino o con sello latinoamericano. Y eso es lo que me gusta a mí, la reapropiación y la reformulación desde las condiciones reales que nosotros tenemos, que no son las mismas de Europa, Claro, claramente. claro, ¿no? O sea, hay otro medio y también otra tradición también. Recién me refiero a cómo se vive acá, totalmente distinto. En ese contexto, profesor, y explíquenos, ¿qué son los dispositivos en la posmodernidad? Bueno, y surgen a partir de ahí el concepto de dispositivo que serían como los artefactos culturales, eh, que son muy, muy múltiples, digamos. Pueden ser estructuras de metodología hasta museos, pero son en el fondo aparatos que median entre la gran idea y la aplicación para públicos específicos. Entonces, esa instancia de mediación posibilita que la cultura se vaya permeando, apropiando y estableciendo marcas que redefinen lo identitario. Y eso se da en el arte, se da en las ciencias sociales, se da en la cultura, que es lo más importante, porque la cultura es la que se ve modificada por estos artefactos. Son múltiples, y aquí viene una cosa interesante, las disidencias. Antes se pensaban que los discursos centrales eran los hegemónicos. Pues bien, hoy día tienen que competir, tienen que de una u otra manera dialogar. Y eso es lo poderoso, porque en América Latina la multiplicidad de voces hacen que esta polifonía de una u otra manera cale la cultura latinoamericana. Entonces ya no hablamos de un mainstream, ¿cierto? Un solo discurso. No, ya hablamos de discurso de las negritudes, de los indígenas, de los artistas, de las vanguardias, de los poetas, etcétera, etcétera. Y eso va a conformando nuestro ser latinoamericano. No es un decreto que dice, estos somos, es justamente un proceso donde los dispositivos articulan y de una u otra manera establecen epistemologías. Y permiten ir conversando para hacerlos convivir, porque si no, se aplastan, digamos. Así es. Ahora, el campo cultural es también un campo de fuerza Ah, como y de humanos. influencia, ¿cierto? O Sí. sea, en todos lados. Eh, lo que pasa es que en América Latina no es tan evidente, porque como no tenemos esas marcas culturales tan fuertes, por ejemplo en Europa, eh, donde la presencia del humanismo, por ejemplo, es tan radical, nosotros estamos un poco en una búsqueda y eso me gusta porque no son respuestas cerradas, son posibilidades de abrir nuevas puertas y eso ayuda a que los artistas construyan respuestas múltiples Mm. y por eso que tenemos que ser sensibles a las creaciones de los artistas, porque ahí está de una u otra manera establecido este universo de significación. Buenísimo. Y bueno, lo que es Hispanoamérica, Latinoamérica en general, también ha sido una tierra muy fértil
de mixtura, digamos, desde siempre, al menos desde que se ha occidentalizado. Pienso desde el punto de vista del arte en el barroco andino, el barroco mestizo que se le denomina también, que es como toman un barroco, pero le meten el oro, le meten la luz está trabajada de distintas formas, ponen animales, etcétera, etcétera. O sea, es un barroco, pero al final, si uno ve los elementos del barroco, no. Pero sigue siendo un Así es, barroco. Y se así es, habla desde acá, la escuela, bueno, de Quito a Cusqueña, etcétera, etcétera. Como que siempre hemos tenido, parece, esa capacidad de tomar cosas y darle la vuelta, digamos. También la así teología es, nace de acá, ¿no? Tampoco es por teología supuesto, humana católica, digamos. así es. Bueno, porque somos un continente de mixturas, Mm, de múltiples perspectivas que se unen. Y el barroco fue el gran momento. O sea, el 18, curiosamente, en Europa se forma la racionalidad y el 18 en América Latina se forma la emocionalidad. Y sí. es a partir del rito donde América Latina se empieza a construir. Entonces, por eso que es tan importante la música, por ejemplo, Mm. la importancia de las cumbias en toda América Latina y el modo como la cumbia chilena se acerca a algo a la cumbia colombiana, pero también tiene su propia identidad. Claro, claro. Le da una vueltita ahí y la hace propia. Y eso es potente, y eso es potente. Eh, bueno, ahí un amigo poeta acaba de decir de que con justa razón que la mejor filosofía latinoamericana se ha construido por el bolero. Maravilloso. Y fíjate que si uno empieza a ver los boleros, wow, uno dice, efectivamente, Son el potentes. bolero es un dispositivo que no ha sido contemplado. Y te fijas, es una posibilidad de análisis, de búsqueda en esto de Sí, redescubrirnos. sí. Bueno, Ha sido disfrutado, pero no analizado, sí, efectivamente. así es, Sí. así es. No, son potentes los boleros, son potentes. Eh, buenísimo. Eh, a propósito de los exponentes, hablamos también de la influencia europea, porque de ahí nacen generalmente estas corrientes. ¿Nos puedes explicar cuáles son los principales exponentes del arte postmoderno, si es que hay, y cómo se gestaron? Yo sé que hay nombres que me vienen a la cabeza, por ejemplo, Joseph Beuys, el grupo Fluxus, etcétera. ¿Nos podría contar? Eh, lo que pasa es que, claro, aquí hay un variopinto de artistas que van, bueno, partamos Fluxus, o sea, vanguardia neoyorquina que busca la universalidad. Y ahí, en los 60 se gesta un núcleo con Giorgio Maciunas y Yoko Ono y bueno, y ahí hay algunos chilenos que participan. Juan Downey, sin duda, es un personaje clave en este diálogo entre la vanguardia de New York con Chile. Eh, y lo interesante, a mi modo de ver, es como no buscan establecer un paradigma, sino que expanden esta idea del fluido, que sería el arte, ¿cierto? Pero se llama fluxus, eh, como gran consigna de búsqueda de paz, pero por sobre todo de armonización. Eh, y en ese sentido, Fluxo es un gran momento de la historia del arte que ha sido escasamente considerado y que me parece que nosotros, digamos, tenemos una línea directa, así como había sido el surrealismo. Si tú piensas, eh, yo estoy proyectando ahora una exposición sobre surrealismo, porque el año 25 en Chile, en el diario, uno de los diarios principales, La Nación, es traducido por una mujer, Sara Malvar,
el manifiesto surrealista y, y se presenta y lo leyó un montón de gente el año 25 y quedó, wow. Y por eso vamos a tener tempranamente manifestaciones surrealistas en el grupo La Mandrágora, en poesía, en ballet, en música, en acciones artísticas. Entonces, es curioso, hay un modelo, podríamos decir un dispositivo como el manifiesto bretón, pero porque además Bretón en ese momento se casa con una chilena, Elisa Bischoff, y ella, Viña Marina, muy guapa, muy de vanguardia, hace estos puentes con este país perdido, para reconstituir un núcleo surrealista. Normalmente se reconoce en México el país surrealista, pero yo diría que detrás de México, Chile, Le pego un salto. por la cantidad de cultores, por la cantidad de relación, de carta, etcétera, etcétera, y del grupo La Mandragora. Entonces, te fijas, tenemos ya un camino disidente al arte tradicional, al arte de la academia, ¿cierto? La Academia de Bellas Artes había establecido un paradigma y ese paradigma es sobrepasado por estos jóvenes, todos imbuidos en buscar el inconsciente, el deseo larvario, la estructura, ¿cierto? De un poco en los métodos paranoico, crítico, etcétera, etcétera. O Mm. sea, de atrevimiento. Y eso que yo decía el 25, 26, piensa tú que se va a dar en los 60 en Chile. Y, y todo esto, ¿cierto? Sigue su flujo, pero se corta, por desgracia, en Chile con el golpe de Estado, porque evidentemente que estos jóvenes terminaron siendo personajes no deseados por el régimen. Así que muchos de ellos tienen que partir al exilio. Entre ellos, nuestro principal performatista, Francisco Copelo, que se tiene que ir al exilio. Y, y con ello hay un arte posmoderno del exilio que uno tiene que tratar también como parte de ese arte que armó Chile, Pero fuera. eh, pero fuera. Em, Eso, yo Hay podría decir que ahí está la Cilia Vicuña, por Sí, yo ejemplo. justo le iba a preguntar por Cecilia Vicuña, que hoy día quizás es un poquito más mainstream. Hablo en términos generales porque ha salido en la prensa, ha ganado premios, ha sido distinguida, pero tiene una larga trayectoria, digamos. Para la gente que no está metida en el mundo, dice, como que se sorprende. Lo Ella reconocía que es viene, afuera, digamos, sí, y acá que no. eh, Bueno, da lo mismo, eso pasa siempre en Chile, para todos, pero ella se incorpora hablemos. a Fluxus en Nueva York, pero llega un poquitito después. Y justamente el personaje clave es Enrique Cid y también la obra de Juan Downey. Eh, Hay un fotógrafo, Montalegre, que también ahí anima a la colonia chilena artística. Entonces, recordando que Cecilia Vicuña viene de acciones artísticas con su Tribu No, que son sus primeros trabajos en la década del 60, que pudieron ser vistos en la gran muestra del Bellas Artes. Creo que fue un momento de gloria del arte chileno. Ella, con su sensibilidad, logra darle importancia a las palabras, ese es un primer gesto. Además, la importancia de las
palabras en un país donde la palabra asume poesía. O sea, con 2 premios Nobel, este es un lujo que tenemos en este país. Y y que podría haber sido 3 o Fácil. 4, Tres ¿cierto? o Con cuatro, ¿no? Parra, ¿cierto? O con, Raúl Zurita, que no me cabe la menor duda que tiene toda la calidad para hacerlo. Em, entonces, la palabra tiene un sello sagrado que la Cecilia logra, pero además ella viene de una militancia feminista, entonces también con los tiempos, con los 70, las mujeres fueron estableciendo cuáles son los núcleos de lucha por su reconocimiento y derechos que corresponde a este momento histórico. Y termina en un trabajo precioso de escultura, eh, de justamente estas cosas inefables, estas cosas botadas por las olas, eh, de ir construyendo desde la fragilidad el gran cuerpo escultórico de Chile y que fue expuesto, un Basuritas, ¿no? trabajo, claro, las basuritas, y que El, un trabajo, pero brillante, hay un, brillante. hay un trabajo de ella que es muy potente que se llama Quipu Menstrual, que tiene que ver Bueno, con esto del feminismo. Nosotros como hombres nos queda un poquito ajeno ese tema, por mucho que uno se quiera meter, sí, sí, pero lo invito a fíjate nuestros que oyentes para que lo vean. ese trabajo es vital porque logra el reconocimiento en Venecia. Mm. En la Bienal le dan el premio, primera vez que Chile había obtenido el premio, em, así como trabajo individual. Alfredo Yargi también había sido premiado, pero por la proyección total. Entonces, la gloria de Cecilia Vicuña es eso, como de tan poco, pero hecho de una manera sensible, sistemática, a lo largo de muchos años, logra consolidar esta sensibilidad a partir de su dispositivo. Mm. Hay una serie de poemas que han sido editados por la Universidad Diego Portales, a nuestros queridos oyentes que nos estén viendo también, los invitamos a comprarlo, a adquirirlo, a consultarlo en una biblioteca o qué sé yo. Se lo roban a algún amigo también, eso también vale, que, para que conozcan la obra de Cecilia Vicuña. Eh, profesor, vamos a una pregunta muy técnica porque no todos están metidos en este mundo del arte. ¿Cuáles son los circuitos principales? ¿Qué es una bienal? ¿Dónde se exponen o cómo se transmiten? ¿Y dónde se forman estas redes sociales que se llaman eventos, digamos? ¿Cuáles son? ¿Nos podría explicar un poco, profesor? Bueno, la historia del arte para nutrir su momento histórico conforma una serie de instituciones. La primera la establecía el museo. Mm, En el museo originalmente se mostraban las obras producidas por los años anteriores de los alumnos que estudiaban para ser artistas. Esa tradición que fue hasta los 70, obligación, se hacía el salón anual. Eh, como esa tradición se corta, se ruptura, comienzan a existir dentro de los museos exposiciones temáticas dedicadas a un artista, a una obra o bien a un tema. La diferencia con el circuito de la galería de arte, que por desgracia hay muy poca galería en provincia, hay, pero muy pocas, ¿cierto? Hay una, recuerdo en Coquimbo, una en La Serena, una en Puerto Montt, em,
hay centros culturales que se transforman en galerías, ¿cierto? En Talca, en Concepción, en Temuco, en Valdivia, en Punta Arenas, en Antofagasta. Entonces, tenemos los museos, las galerías o centros culturales, y entonces para darle una continuidad se establecen las bienales, que se hacen cada 2 años. En Chile se hicieron numerosas bienales. Hubo una bienal de grabado, que fue latinoamericana, que se perdió en los 60. Hay una bienal de Valparaíso que este año vuelve, y eso es un gran logro. Es una bienal que se mantuvo mucho tiempo y que nos nutre sobre todo los artistas locales de la quinta región, que hay muchos, Mm, em, como un gran momento. Se hacen cada 2 años, pero se llaman bienales, y eso sería un poco el circuito, podríamos decir, general. Ahora, hay un circuito que se llamaría internacional, donde para Latinoamérica la Bienal de Sao Paulo y la Bienal de La Habana son las referencias. Hay una bienal también que se está transformando en una bienal de referencia, que es la Bienal de Cuenca, en Ecuador. Eh, Esas son las bienales latinoamericanas. Luego hay bienales europeas. Dentro de ella, la Bienal de Venecia es el gran momento. Se realiza cada 2 años, y la Bienal, digamos que se constituye, que en realidad no es bienal, es la Documenta. Documenta es la gran exposición que se hace en Kassel, en Alemania, donde van los mejores artistas de vanguardia, y ser invitado, el honor, digamos, de estar codeándose con todos los personajes importantes, entre ellos mi maestro y mi artista favorito, que es Hansel Kiefer. Em, a esa Documenta hay una bienal en Hong Kong, hay una bienal que se hace en Kuala Lumpur. O sea, hay bienales repartidas que van nutriendo, a veces temáticamente, em, zonas y temas que buscan escarbar eh, los sentidos artísticos. Y eso hace que se mueva el mundo del arte. Que todo el mundo quiera, o el mundo ligado a esto se mueva, como los mundiales de fútbol, sí. de rugby, ¿cierto? Que, pucha, a uno no le gustaría. Yo soy amante del rugby. Entonces, a mí me encantaría ir a todos los mundiales de rugby. Justo el año pasado Así jugó que Chile, así que jugó sí, Chile, vi los partidos buena, todos buena, los por años. primera vez. Sí, No, me parece genial, genial. Al lado de todos estos maestros, eh, jugadores, tenemos también a todos estos maestros artistas. Son de verdad todos los que llegan con un proyecto, son un momento de gloria. O sea, de verdad uno se merece una bienal en su vida. qué buena. El otro día conversaba con mi hermana que trabaja en cine, nos contaba un poco el circuito del cine y hizo un comentario. O sea, el tema de los festivales no es solo para exhibir películas, sino que es para vender Por y supuesto. ponerse en contacto Sí. entre productor, director, actores, qué sé yo. O sea, Hay una y red, dijo, hay una la red cena que tú te son, das. Sí, dijo, ahí sí, está. sí. El cóctel es así, te El tenés que cóctel preparar en mentalmente momento para eso. de lo que se dice los gringos relationships. Ahí está. Si no te preparaste mentalmente para eso, no, es como, No, hay que prepararse, porque es un gran momento de conocer a los artistas, y de establecer esas posibilidades que,
que vengan. O sea, por ejemplo, Chile no cuenta con grandes espacios para los artistas, espacios que estén acondicionados para Mm, recibirlo en términos de seguridad, de metraje. O sea, contamos con 2, 3 lugares y yo creo que hasta ahí llegamos. mm, Y es muy triste porque, porque además el arte se mueve con mucho seguro. Entonces hay que conseguirse muchos recursos para traer una obra de un artista importante. Lo que hizo por mucho tiempo con Yayoi Kusama, por ejemplo, eh, el Centro Cultural de Corvanca, sí, que fue de sí, verdad un momento fantástico, pero que claro, desgraciadamente no se continuó. Y ahí mm, está el espacio, gran espacio. sí, sí, interesante sí, Corp Artes Mm, o sea, un trabajo genial. Estoy hablando hace 10 años, trabajaba como a unos metros de ahí en Cerro El sí, Plomo claro. bueno, pudo haber sido maravilloso. También me tocó trabajar 2 años en el Museo de la Moda, entonces ahí partió el bichito por estudiar arte, partió el bichito por... Yo no tenía idea qué es lo que era un museo, cómo se organizaba, o sea, en la interna, digamos. Todo este tema de los contratos, los seguros, que eso veía, porque todos me preguntan como abogado, ¿y qué hacía en el Museo de la Moda? Y digo, no, yo hacía ropa, a veces, Uf. sí, tú dicen, ¿en serio? No, hombre, ¿qué va así? Soy abogado, me dedicaba a hacer la parte fome, los papeles que Bueno, estoy haciendo. viste el tema Sí, complejo, el tema de sí, los seguros. sí, O sea, sí, sí, yo que tengo ahí una cercanía con el Museo de la Moda, he visto todas las exposiciones, o sea, sé lo difícil que es traer, sí. cuando vino la exposición de Michael Jackson, Sí, esa yo me acuerdo que se puso en el Parque Arauco y hubo una que parte. sacar una parte, eran dos Sí, piezas. sí, En el vidrio, que venía el encargado, que estaba el uf, curador con él, y estaba ahí, o sea, estaba en la oficina, estábamos con él, y había que tranquilizarlo ah, y todo el rato. muy complejo, muy complejo. Si no fuera porque Sí, el dueño tenía plata, dijo, no, ya, si está sí, asegurado. Sí, no, sí, no, sí, no sí. corre, digamos. Es muy difícil. Por eso te digo, no Sí, hay grandes espacios. En nuestro Museo de Bellas Artes, que es una maravilla sí, como edificio, pero desgraciadamente no tiene todas las condiciones y me da de verdad mucha congoja porque me encantaría que estuviera con todas las condiciones de, sobre todo de seguridad. sí, Acuérdate lo que pasó con Rodin, que sí, fue sí, vergonzoso, sí. vergonzoso. Sí, bueno, evidentemente hay un factor ahí cultural o de peligro por tercero y también por la naturaleza. Yo vivo actualmente ahora en el Maule y en la comuna de Linares con las inundaciones pasadas del invierno pasado, se inundó el museo, un museo precioso. Tiene muy mal diseño porque en el subterráneo pusieron obras. Sí, Naturalmente llovió y se inundó y está sí. cerrado. Uf, Una pena terrible porque uf. de verdad, a los queridos auditores, es maravilloso ese museo, el trabajo que habían hecho, Sí, pero es claro, no, precioso, pero con lo precioso el poco hay, museo. pero muy, muy bonito, ¿sí? Y muchas obras dañadas. Entonces, claro, porque, bueno, no hubo ahí una parte de conservación que pensara, ojo, cuidado que puede pasar esto. Mm, Yo sé que muchas cosas se hacen a pulso, por eso también el programa de la Adolfo Ibáñez se hace en curso específico de conservación, que sí, uno los mira y dice, qué lata esto, bueno, porque pasa, hombre, sí, sí, es un riesgo, primero la obra para que sigan exhibidas se tienen que cuidar, a los artistas también, etcétera. Profesor, explíquenos qué es lo que es un gestor cultural y qué es lo que es un curador, por qué son ya. necesarios en este circuito del arte. El gestor, el que mueve exposiciones desde centros culturales, museos, el que tiene que ver con la organización de los dineros, los recursos, ¿cierto? Conseguirse. Para esto hay, felizmente en Chile, fíjate que en Chile y un poquitito México son los dos países que tienen recursos para los artistas, o sea, Mm, directo, que sería en este caso los FONTAR. Entonces, tienen que postular a estos fondos para lograr tener un recurso
que junto con fondos de instituciones otras, o sea, empresas, aseguradoras, etcétera, etcétera, logren el total de fondos para una exposición. Es el gestor el que mueve. Entonces, lo que hace es organizar primero esta parte logística, esta parte económica, pero luego el gestor hace la parte programática de cuánto va a durar, qué actividades va a tener, quiénes van a ser los invitados, etcétera, etcétera. Las visitas guiadas. O sea, hay una serie de temas que compete al gestor. El curador es al interior de una exposición el que tiene la idea de cómo hacer una exposición. Es, por un lado, una reflexión que se lleva a cabo en los metrajes que tiene el espacio donde se exhibe. El curador es el de la idea, el de la propuesta, el de la estructura. Normalmente el curador trabaja con un diseñador y entre los dos conforman la museografía. La museografía sería la puesta Sí. en concreto, donde se cuelgan los cuadros, cada cuánto tiempo, en qué forma, en qué orden, cuál es el primero, cuál es el último, cuál es la estructura, cuál es el título, cuáles son los colores que se usan, las fichas, cada uno de los textos tiene una pequeña ficha técnica o más explicativa. Hoy día se hace con código QR para que la gente tenga diversos niveles de información. O sea, entonces hay un trabajo, el curador tiene que ver con la ideación y con la formulación en el espacio concreto. A veces, en Chile, como el curador no siempre tiene, salvo en el Bellas Artes, por ejemplo, que hay dos curadoras, hay pocos espacios que tienen curador. En la Pinacoteca de Concepción también hay curador. Pero en general los gestores culturales se transforman en curadores, se transforman en diseñadores, se transforman en, etcétera. O sea, ahí viene una práctica cultural de exhibir, mostrar y hacer extensión, porque yo creo que lo más importante es la extensión. O sea, no tiene ningún sentido traer una exposición que nadie va a ver. Mm, Lo importante es que esa exposición, ¿cierto? Convoque públicos distintos, los escolares, los centros madres, los clubes deportivos, los grupos parroquiales, etcétera, etcétera. O sea, hay que moverse por la comunidad para atraer público y para darles una lectura de acuerdo a esos públicos. Y eso lo tiene que hacer en general el curador, pero cuando no hay curador, lo tiene que hacer el gestor. ya. Es como el director, Mediador, el se llama productor, técnicamente, claro, pero nosotros mediador. en cine es como el director y el productor general, más o menos, como... Claro, el productor, lo que pasa es que en general, en un gran museo, estoy pensando, por ejemplo, el MoMA, el Pompidou, etcétera. Piensa tú que el Pompidou tiene 4 museos aparte del Pompidou. Entonces, en cada museo tiene, por supuesto, un director, tiene varios curadores, dependiendo las áreas. Hay un curador de pintura, un curador de escultura, un curador de fotografía, ¿te fijas? O sea, de medias, de multimedia. Y luego hay diseñadores y luego hay grupos de mediación o educación. Entonces, son niveles distintos de organigrama para que esa obra dialogue con la comunidad. Buenísimo. Muchas gracias por aclararnos estos temas.
ahora darle un poco el cierre, me gustaría que nos hablara de dos cosas. La primera es su trabajo Soberano Esplendor, estoy leyendo acá al lado, fotografía en Chile, Francia en Chile. ¿De qué se trata, profesor? Bueno, el último libro que saqué en diciembre del año pasado, perdón, ya estoy pegado a todo. El año empieza en marzo. Eh, claro, verdad, verdad. Y es un libro que tiene que ver con la influencia de Francia en Chile. La tesis es que la cultura francesa nos lega la fotografía, el paisaje, la Escuela de Bellas Artes y las primeras revistas ilustradas. Entonces, en el fondo nos enseña a ver. Ahora, lo potente es que esta primera instancia, uno podría decir que somos imitadores de Francia, pero justamente lo que hacen los artistas y los creadores es darle una vuelta de tuerca y reformularlo de una manera nacional. Entonces, hay una ligación, pero al mismo tiempo hay un desclavarse del modelo francés. Y en ese juego de unirse y desclavarse o unirse y desprenderse de lo que podría ser un pensamiento, digamos, un poquito modélico, me parece que ahí donde se crea el arte chileno, en ese resquicio de no ser francés, sino que ser latinoamericano. Mm, A Chile le cuesta el sentido de lo latinoamericano. Yo creo que es un país que se niega un poco, que ha sido una isla, eso lo han mm, descrito todos los grandes poetas y los grandes historiadores. Eh, Chile tenemos pensamiento insular y entonces eso crea una cierta autonomía, pero no estamos solo en el mundo, somos lugares de tránsito, de correlatos y también de diálogo. Y eso un poco el libro. Eh, una parte de mi tesis doctoral que a Giorgione, porque las tesis son en general bastante claro, un poco lateras. árida para quizás para el público masivo. Y Entonces, y además eran 750 páginas. Entonces con 3000 citas y entonces una cosa un poco dura. Entonces le saqué, pero el 95% de las citas y quedó algo legible y que busca de una u otra manera investigar sobre identidad cultural chilena. buenísimo. Eso. Desde el punto de vista jurídico, en Chile nos pasó algo parecido con el Código Civil que hizo Andrés Bello, que era Entonces, venezolano, pero tú dices, no, le copió a los franceses. No, no les copió a los franceses. y que Napoleón lo había hecho, Sí, entonces, sí, sí, recogía esta tradición de los códigos napoleónicos, leyó a muchos franceses, pero sí, no hizo un copia y pegar. Hizo una adaptación a la sí, realidad chilena, digamos, sí, porque, claro, había mucho sesgo también de la Iglesia Católica y todo eso. Fue un republicanismo, como tú me dices, a la chilena. Y una crítica muy siempre bien, dice a la chilena, pero oye, la adaptación es muy buena que hizo, porque a ver, esto estoy hablando como estudioso de la ley, porque la palabra jurídica me queda grande, pero adaptar las leyes de otros países a otras costumbres tampoco funciona. El ejemplo de Haití, digamos, el peor ejemplo. Entonces, sí, él hace una adaptación. Sí, hay una tradición, por supuesto, que era francesa, la codificación, una tradición continental francesa, pero se adapta y lo hace muy bien. Bueno, tanto es así que todavía está vigente, ha tenido sí, modificaciones, pero en su grueso todavía está vigente y no tiene mayores problemas porque es comprensible, es orgánico, y uno ve con otras leyes que la hacen ahora, y digo, yo me digo la parte tributaria y las leyes tributarias son muy malas, mal redactadas. O sea, hay que estar que me dijo, después hacer otra ley, de otra ley, de otra ley. Entonces, me dice, este señor hace 150 años hizo algo muy bien. Quizás está dentro de esa tradición que nos relata usted, eso como de sí, acomodar. pero porque Andrés Bello es un sabio.
Sí, O sea, justo lo hace alguien que tiene, esa por un capacidad. lado, la información, pero por otro lado, su propia reflexión y se da cuenta de lo que pasa. Mm, Entonces, eso es lo fascinante. Andrés Bello es un mediador entre, podríamos decir, la gran cultura jurídica, ¿cierto? Evidentemente como modelo el código napoleónico, pero él logra hacer ese puente de diálogo. Bueno, y es un poco lo que los artistas hacen, mm. entre la gran idea, su sensibilidad y la población. O sea, lo interesante es que el arte siempre quiere hablar de una manera individual, pero por sobre todo de una manera colectiva. O sea, por eso que tendría que ser una llamada a visitar los museos, visitar las galerías, visitar los talleres, porque ahí se gestan ideas, sensibilidades y diálogo. Hay una, como partimos mencionando, hay una convivencia entre esta gran intuición, digamos, Sí. y esta gran inteligencia de saber hacer esta mixtura. Profesor, para dar el cierre, recomiéndale un libro, recomiéndale una película, recomiéndole una serie, tanto de que usted nos quiera decir sobre el arte, sobre posmodernismo, que a usted le guste, por favor. Pucha, es que me pusiste muchas cosas, entonces me vienen. A ver, de cine, les quiero hablar de dos películas que van a llegar, todavía no llegan, de Wim Wenders. Es un director alemán que realizó Perfect Day, que está nominado al Oscar en estos momentos y que capaz que lo gane, que me parece una oda pero maravillosa a la vida sencilla. Porque a veces la gente cree que para ser feliz hay que ser ultra sofisticado. Y no, pareciera que la felicidad tiene que ver con cosas bastante menos ostentosas, bastante más cotidiana. Y esa película, a mí me parece, es emocionante, emocionante, emocionante. Uno sale, pero henchido de felicidad por haber visto algo aleccionador. Perfect Day en Wim Wenders y todavía no llega a la cartelera. Y la otra de Wim Wenders que me encanta, me encantó y que la recomiendo porque es de un artista y yo que soy un fan, yo ahí reconozco que no tengo objetividad, que es de Hansel Kiefer y hace un trabajo, ojalá que llegue a Chile en 3D, se llama Hansel y es sobre la obra de Kiefer, es la obra para mí del artista más importante vivo y que todos mis esfuerzos van a ser para que él venga a Chile. O sea, Buenísimo. ese es mi propósito de que tengamos en algún momento una exposición de él. Es muy difícil, es todo caro, vive muy lejos, pero bueno, en pedir estamos pidiendo de momento, ojalá que resulte algo y que comparta esa sensibilidad con nosotros. Y ahí en esa obra, en ese filme, Kiefer, o sea, perdón, muestra su gran trabajo en Bergerac, que es una ciudad del sur de Francia donde él tiene su taller. Y es, sublime, o sea, de verdad es emocionante, emocionante ver el trabajo de Wenders, que me parece a mí súper importante. Buenísimo. Y yo creo que así viendo Netflix, no sé si vieron La mano de Dios. La mano. Netflix está, un filme italiano Ah, que se sí, llama, de Nápoles, está hecha en sí, en Nápoles. Nápoles, Fue la mano de Dios. y que Maravilloso, uno la relaciona maravilloso. con Maradona. Maradona y que me parece una película sublime, de verdad, así
wow, uno dice, hace Sí, tiempo que no veía filme italiano tan lleno de poesía, de sentido. Yo soy un admirador del cine italiano heroico, ¿cierto? De Sica, Fellini, no sé, Visconti. Lucio Visconti. Pero yo encuentro que este tipo le da una vuelta y logra hacernos revivir en torno al heroísmo individual y al heroísmo de un futbolista, una epopeya humana. Y yo encuentro que, y además en una ciudad Maravilloso, que me encanta. A mí, maravilloso. a mí Nápoles me encanta. Y eso podría decir como cosas que he visto. Y ahora en el Centro Cultural La Moneda vi el trabajo sobre la vía chilena del diseño, que me pareció una exposición muy reflexiva, muy interesante, sobre el diseño en tiempo de la Unidad Popular. Me parece que está muy bien hecha, muy bien pensada, y en el Bellas Artes, en Santiago, está la exposición que también de otra de nuestras artistas favoritas, eh, ¿cierto? Que la curó, ahí la curadora de Nell Richard, eh, que hace un trabajo sobre Lottie Rosenfeld. Muy bello. No, no sé si seguirá, tengo la impresión que sí. Y en el MAC, o sea, al lado, Museo de Ahora sí, Arte obviamente. Contemporáneo, hay un trabajo de Ingrid Bilde que es maravilloso, muy de arte y extractivismo, me parece, wow, o sea, de verdad un esfuerzo titánico que él hace sobre cómo el arte también se puede transformar en una zona de reflexión. Buenísimo. Eso por las cosas que recuerdo en estos momentos. Y bueno, leer, y yo diría que una de las cosas que me ha tocado este verano, estoy haciendo un libro, estoy concentrado en otras cosas, pero me tocó por casualidad reencontrarme con la obra de una escritora chilena joven, María José Ferrada, y que la No, no lo conozco. encontré, pero de verdad un tesoro, o sea, fue tanto lo que me impresionó que me leí rápidamente 2 libros más de ella, o sea que me leí 3 libros en muy poco, corto tiempo, porque quedé deslumbrado. María José Ferrada. Eh, Me parece que una pepita postmoderna, Mm, eh, hecho, pero de verdad un lujo que conmino a leerla. Eso. buenísimo. Profesor Gonzalo Leiva Quijada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta conversación que se ha extendido incluso por más de una hora, o casi una hora. Pasó súper rápido. Muchas gracias por aclararnos los temas, por dejarnos claro, por fin, para todos los que utilizamos este término, qué es la posmodernidad. Y a todos quienes que nos escuchan, invitamos a todos nuestros auditores a suscribirse, darle like, compartir y nuevamente, muchas gracias, profesor Gonzalo, No, un abrazo encantado. grande y hacemos el cierre. Adiós a todos, cuídense, muchas, Chao. muchas gracias.